bueno, nada, ¿qué sensación le produjo la muerte de Alfonsín, más allá de la postura política que tenga sobre la gestión radical de aquel momento? Bueno, fuimos, sí, efectivamente, yo personalmente, y además integraba el MAS como un partido opositor y que confrontó duramente con la gestión de Alfonsín. Y también yo continué teniendo una posición muy crítica de los pasos que dio la actividad política de Alfonsín con posterioridad a su gobierno. Pero en estos días lo que sentí es guardar un silencio respetuoso, porque cuando alguien muere es un político, pero también es un padre, es un abuelo, es un cuñado, es un esposo, y tiene familia que lo están llorando, que lo quieren como tal. Y entonces no me parece que sea un momento para hacer debates políticos. He conocido mi posición. Sí sentí mucho rechazo por toda esa gente que se prendió de los medios para aparecer, es decir, una forma de interrumpir la campaña por la muerte, pero hacer campaña con la muerte, ¿no? Es decir, en fin, bueno, es la corporación política que tenemos. Ahora, yo vengo a cuenta con lo que pasó con Alfonsín para hablar de temas de la política de derechos humanos, porque me parece que una de las cosas que se marcó a partir del fallecimiento de Alfonsín fue eso, ¿no? Se lo rescataba a partir del juicio a las juntas, pero por otro lado también se marcaba aquellas leyes de obediencia a vida y punto final. No era un tema menor en aquel momento. Hablamos también de un gobierno que hace bandera con el tema de derechos humanos, y también sé que ustedes tienen una postura crítica con esto y que no es tal, o por lo menos no piensan que estos sean los gobiernos que han tenido o han sostenido la bandera de los derechos humanos. Sí, bueno, el gobierno de los Kirchner es un gobierno que ha lucrado, se ha apropiado para lucrar en cuanto a mejorar su imagen, acumular poder político. Eligió algunos temas en 2003 cuando subió con muy pocos votos, y uno de los temas que tomó fue el de derechos humanos, lo que se llama derechos humanos, que en realidad es la lucha porque no queden impunes los crímenes de la dictadura. Y bueno, sí, nos arrojó a los tribunales de nuevo, después de recorrerlos durante 25 años, y estamos desde hace casi 6, porque una cosa es el discurso público y el embanderamiento, y otra cosa es las acciones concretas que permitan avanzar. Usted piense que, no sé, de decenas de miles de represores hay 900 vinculados acá, es decir, mencionados, hay 400 procesados, hay 30 condenados, nada más. Y de los 30 hay 3 con condena firme, o sea, después de 6 años. Después de 6 años acabamos, yo soy abogado de la familia Hagelin, acabamos de lograr la reapertura de la casa. La reapertura, empezamos de cero. De cero. Entonces, mientras tanto uno lo escucha. Pero bueno, eso es parte de la pelea. Lo que más yo temo y me preocupa en relación a eso es que los Kirchner hicieron lo que ningún otro gobierno, todos usaron el tema de derechos humanos de una u otra forma, hasta Menem, para aparecer como el gran reconciliador que indultó el Che, también lo usó. Pero este gobierno lo ha vinculado directamente a su gestión. Entonces, frente al pueblo argentino, ante el cual se está desprestigiando, los Kirchner se están aislando, están perdiendo poder, etcétera, están debilitando, están ganando un rechazo bastante importante, por lo menos de las 2/3 partes del país. Y bueno, vinculan ese tema, y todo lo que está vinculado a los Kirchner empieza a ser cuestionado. Entonces, fíjese, un tema como este, que siempre tuvo la solidaridad de la mayoría del pueblo, es que los Videla no queden libres, también uno escucha voces de decir, bueno, che, ¿hasta cuándo van a seguir con esto? O cosas por el estilo, este gobierno, no, lo vinculan al gobierno. Y eso es terrible para una lucha ético-política de enorme importancia como esta. Le hago una pregunta que suelo dejar para el final, que es la más difícil. Sobre todo usted que está en campaña, es candidato a diputado nacional por la capital federal. ¿Qué es lo bueno de este gobierno? Si podemos rescatar algo. Yo creo que los gobiernos... Sé que es difícil porque está en la oposición y además porque estamos en plena campaña. No, porque está en la oposición. Si yo viera aspectos positivos, lo señalaría de cualquier persona. No. Le pido uno, no le pido más que uno. No, pero sabe que una gestión se analiza globalmente. Esta es tan perjudicial para el pueblo argentino y para el país, tan perjudicial. 5 años de crecimiento a tasa china, como se suele decir, y ellos dicen que en 100 años nunca se había crecido, y usted ve que está aumentando nuevamente la pobreza, usted ve una desigualdad en la distribución superior a la de Menem y de la Rúa, estamos diciendo mucho. Es decir, entraron miles de millones de dólares a la Argentina y se concentraron nuevamente en pocas manos, pero con una coyuntura que nunca había tenido el país. Entonces, y bueno, hablé del tema de derechos humanos. Mire, en términos estructurales,
la Argentina de los Kirchner es la misma que dejaron Menem y de la Rúa. Con eso, estructuralmente no ha habido ningún cambio. Ahora, ¿por qué habiendo un fenómeno regional con Evo Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, Luis Zamora desapareció, o por lo menos para la mayoría de nosotros, desapareció de escena? Desapareció de escena mediática al menos. Sí, bueno, pero eso ¿Cómo se entiende? es más atribuir a los medios. Es decir, yo no, obviamente, la gente me dice, usted tiene que ir a los medios. Los medios invitan, no es que uno puede ir. Bueno, es verdad. Nos costó mucho difundir, miren, todas las actividades que han estado muy vinculadas a todo lo asambleario, lo autoconvocado, que es lo que apostamos, ¿no? Es decir, cómo democratizar las instituciones, pero apostando a que el pueblo se involucre, participe y de alguna forma abra espacios que le niegan desde arriba. Porque creemos que en esta crisis mundial del capitalismo tan aguda, no vemos poder, un dirigente, un partido va a cambiar las cosas como, bueno, en otras épocas sí creíamos que un pueblo siguiendo un partido. Hoy creemos bien un pueblo siguiéndose a sí mismo. Pero bueno, uno ve la asamblea de Gualeguaychú, ve las asambleas contra la minería en la cordillera, vimos las asambleas en el 2001, que quedó como algo embrionario, que no se desarrolló, pero indica que hay un camino que está buscando los pueblos del mundo, porque no creo que la crisis de representación sea solamente argentina, es un fenómeno mundial. Entonces, bueno, hemos estado trabajando mucho en eso, pero bueno, difundir esto nos ha costado, pero no porque hemos dejado, al revés, más bien quizá en estos años... los medios lo han dejado ustedes. Usted sabe que lo que no está en los medios no está en la realidad, ¿no? Así... y entonces, bueno, pero lo comento porque mucha gente en la calle, uno va viajando, ¿no? Y le dicen, vuelva, ¿por qué se fue? No, yo sigo. Bueno, también entonces, hay un efecto cadena, si usted por ahí aparece en un medio, alguien lo ve, lo convoca en otro medio, ¿no? Esto está pasando. Sí, también, claro, por supuesto. Sí. Usted habla de la minería recién, ¿no? La verdad que me trajo a cuenta Pino Solanas, que suele abordar ese tema. Sí. Y le pregunto, ¿por qué el votante progresista debería votarlo a usted y no a Pino Solanas? Teniendo en cuenta que están compitiendo por el mismo lugar, ¿no? Diputados nacionales por la capital federal. Sí, no, en relación a Pino Solanas o cualquier otro, ¿no? Yo tengo mucho respeto a Solana, su respeto personal hacia él, así que pero no, nosotros lo que estamos tratando de empujar no es tanto un programa que, digamos, deuda externa, la renta petrolera, la renta minera, bueno, en pocas manos, sino cómo cuestionarlo. Es decir, nosotros no decimos que votándonos nosotros va a cambiar el país, ni que nosotros lo vamos a cambiar. Estamos tratando de defender a quien está participando o estimular a quien no está participando, que es una parte importante del pueblo, a que se haga cargo, que tome en sus manos. La campaña política y decidimos intervenir en las elecciones para esto, porque vemos que hay que enfrentar poderes muy grandes y la experiencia que hemos tenido en la izquierda en el mundo, ya los partidos tradicionales, pero que ahí hubo experiencias frustradas, en el sentido de creer que un partido dirigiendo a los pueblos iba a cambiar desde arriba las cosas, llegando al poder. Y más bien creemos que hay que construir poder, construirlo, no tomarlo. Construir poder, y construir poder significa que el que nos está viendo sienta, si se siente interpelado, si siente que va a seguir esperando que alguien de arriba le solucione las cosas, que no va a ocurrir. Este estado de asamblea permanente del 2001 se ha ido perdiendo con el tiempo. Quienes gobiernan, ya no solo la nación, las provincias en general, son los mismos de siempre. No hay un fenómeno de renovación política. Sí, más allá que algunos hablan de la nueva y la vieja política, tanto los que expresan una como la otra, suelen ser las mismas caras que todos conocemos hace años. Sí, y a veces aparece alguien de 30 años nada más que para decir lo mismo que dice su jefa, ¿no es cierto? Para hablar de eso. ¿Cuánta responsabilidad hay también de la sociedad en revalidar los títulos de esos personajes de la política? Sí, como usted mencionó, efectivamente en el 2001 hubo un involucramiento del pueblo, diciendo, bueno, no solo que se vaya de la Rúa, sino empezó ya a cuestionar, váyanse todos, es decir, empezó a ver que el problema era generalizado de la dirigencia. Y bueno, y hubo un estado asambleario